entre dos tipos de ciencias más que nada. Las ciencias físico-naturales, que se ocupaban del mundo circundante, y las ciencias sociales. ¿Se acuerdan que habíamos dicho con Comte que las ciencias sociales tenían un objeto de estudio mucho más general, menos específico? Las ciencias naturales, tenían un objeto de estudio en el que era más fácil la generalización, porque era un objeto de estudio más general, menos específico, con menos cruce de variables. O sea, si yo voy a estudiar, yo doy siempre el ejemplo del átomo de hidrógeno, ¿no? El átomo de hidrógeno es el mismo en Rusia que en el Cono Sur. Entonces, ¿qué va a decir Comte? Bueno, cuando él explica la diferencia entre el estudio, entre la física social y las demás disciplinas, y trata de explicar por qué la física social todavía no llegó al estado positivo, lo que dice es, bueno, en realidad porque acá tenemos que tener en cuenta que el objeto de estudio de la física social es mucho más específico, es mucho más singular, implican siempre cruces de variables mucho más complejos que los fenómenos físico-naturales. O sea, las disciplinas que llegaron, según Comte, primero al estado positivo son aquellas que tienen, están grabando, ¿no? Son aquellas que tienen objetos de estudio mucho más generales y en las cuales es más fácil hacer generalizaciones. ¿Sí? ¿Alguno está grabando? Sí, profe, yo lo estoy grabando, lo encuentro. Genial, gracias, Janina. Bueno, entonces, pero lo que compartían en común, y no en ese momento no nos abocamos tanto a esto, es que tanto las ciencias sociales como las naturales estudian el mundo que nos rodea. En un caso se estudia a las personas, ¿no? Esto, recuerdan que Echeverría decía, bueno, el objeto de estudio de la ciencia no es el mundo natural nada más, porque en realidad la mayor parte de lo que observamos, inclusive aunque sea natural, está socialmente construido. Nosotros hoy no es que estamos como con esa metáfora de la manzana de Newton, yendo a observar el árbol y contemplando la naturaleza en su estado puro, digamos. Todo lo que vemos, inclusive lo natural, está atravesado por la presencia del hombre, ¿no? O sea, hoy estamos en un momento del desarrollo de la historia y del mundo en el cual el ambiente en el que estamos, que no se dice más medio ambiente, es ambiente, está totalmente atravesado por nuestra presencia, inclusive en esos espacios en los que no hemos podido llegar. Por eso yo creo que les di, cuando hablábamos de esto en alguna clase, les di el ejemplo de que, creo que lo dije, lo voy a repetir, un porcentaje muy chiquito de los océanos está explorado, ¿no? Por su profundidad, bueno, es muy profundo, se conoce una parte muy pequeña de en realidad la vastedad que son los océanos, porque no tenemos instrumentos que puedan, por ejemplo, bajar más profundo. Tenemos la sonda que llegó más profundo en una exploración oceánica, llegó hasta cierta profundidad, que es un porcentaje, bueno, creo que el porcentaje que tenemos de conocer, de realmente haber conocido los océanos, es muy bajo, como entre el 3-4%, una cosa así del total, digamos, ¿no? De haber podido recorrer. Por esto de que la mayor parte de la superficie está a una profundidad que nos es inalcanzable. O sea, la sonda que más profundo llegó, porque pasada cierta profundidad se rompen los instrumentos de medición, llegó a una profundidad que para lo que es el océano es muy superficial aún. Pero aún cuando llegaron a ese nivel de profundidad, que para lo que hoy podemos hacer es muy alto, encontraron bolsas de plástico, residuos, es decir, el hombre no había llegado, o sea, creo que la última sonda batió un récord, el hombre no había llegado tan profundo antes, pero su presencia ya estaba ahí, ¿se entiende? El impacto de lo que hace el hombre, de la actividad del hombre ya estaba. Entonces, un poco esta idea del positivismo, del estudio de la naturaleza y de la separación tan tajante entre
la esfera de lo natural y la esfera de lo social o de lo que es el hombre, en realidad es un poco artificial y conflictiva, porque no hay nada en el ambiente que estemos viendo que no esté también atravesado por la presencia del hombre. O sea que cuando estamos observando la atmósfera o cuando estamos observando la capa de ozono, o sea, en realidad todos los ecosistemas terrestres, todas las cadenas tróficas están siendo alteradas por nuestra presencia, por la contaminación, bueno, el cambio climático, digamos, ¿no? Hubo una manifestación muy grande de cambio climático el viernes pasado, no el anterior. Entonces, digo, ya no, en realidad, Echeverría lo plantea esto, en realidad estamos, a la naturaleza que accedemos es a una naturaleza socialmente construida, ¿no? Como que está atravesada por la presencia del hombre. Pero bueno, de todos modos, la separación clásica entre naturaleza y, digamos, mundo de la naturaleza y mundo del hombre, en algún punto se sostenía, más o menos. Lo que tienen en común estos dos objetos de estudio es que los dos, tanto en las ciencias naturales como en las sociales, en los dos casos se estudia algo que existe empíricamente, ¿no? En los dos casos, tanto en lo social como en lo natural, y haciendo esta salvedad de que la división esta es conflictiva, digamos, y que quedó un poco obsoleta, porque hoy lo social y lo natural aparecen muy imbricados, pero sí se mantenía el hecho de que el objeto de estudio de las disciplinas, tanto las físico-naturales como las sociales, es algo del mundo empírico, de lo que está ahí, diría el positivismo, ¿no? Positum. Es algo de lo que podemos, digamos, de aquello a lo que podemos acceder a través de los sentidos. Es el mundo empírico, el mundo que existe de manera tangible. Entonces acá tenemos que trazar una diferencia con las ciencias formales. Las ciencias formales, a las que todavía no hemos presentado, que son la lógica y la matemática, son ciencias que no son empíricas. Son ciencias cuyo objeto de estudio no existe en el mundo empírico. Todo lo que hacen está creado por el hombre. Y no hay un rastro, digamos, de haber encontrado eso. O sea, lo que se estudia es a partir de creaciones del hombre y no a partir del mundo empírico. ¿Se entiende? Por supuesto que el interior de las ciencias, entonces las otras ciencias, las que ya conocíamos, las vamos a llamar fácticas. Las ciencias físico-naturales y las sociales las vamos a llamar ciencias fácticas. Por supuesto que al interior de estas ciencias tenemos la parte pura y la parte aplicada, ¿sí? Y la parte pura, ¿con qué tiene que ver? Con descubrir las grandes leyes de funcionamiento del mundo físico-natural y el mundo social. En definitiva, aunque el abordaje sea teórico, el objeto de estudio es empírico. Cuando yo estudio la ley de la gravedad, estoy estudiando, por más de que yo estoy buscando la ley teórica, lo que estoy buscando es la ley de funcionamiento. Recuerden el gráfico que habíamos hecho al principio. Estoy buscando, ¿se acuerdan que decíamos el positivismo supone que el mundo es una entidad ordenada? Lo que está buscando es con leyes que rigen ese mundo empírico, y lo que está buscando la parte teórica es desocultar o descubrir esas leyes, esas grandes leyes de funcionamiento de la naturaleza. O sea que no nos confundamos, la ciencia pura, su objeto también de estudio es el mundo empírico. Y la ciencia aplicada también. La diferencia es que en un caso estamos detrás de las grandes leyes de funcionamiento del mundo físico-natural o del mundo social, pero siempre aludiendo a lo empírico, y en otro caso estamos usando ese conocimiento que ya descubrimos a los efectos de crear algún tipo de dispositivo o de innovación científica que nos permita, qué sé yo, facilitarnos la vida en el planeta.
se entiende que dentro de las ciencias fácticas, dentro de las físico-naturales y de las sociales, tenemos la ciencia pura y la aplicada. Y el objeto no hay que confundir teórico no hay que confundir el nivel de lo teórico de las ciencias formales con el nivel de lo teórico de las ciencias puras fácticas, porque la ciencia pura fáctica, su objeto de estudio es empírico, es lo que está fuera, ¿sí? No confundir con las ciencias formales. Las ciencias formales son ciencias que no estudian, no remiten al mundo empírico. Lo que estudian no existe en el mundo natural. Pero sí se aplica al mundo natural. Porque obviamente todo lo que hacemos en la ciencia tiene una finalidad. No lo hacemos, solamente por amor al arte, aunque eso nos vende el positivismo. Las dos ciencias formales, por excelencia, son la matemática y la lógica. Y las dos tienen la misma característica, que es que son esquemas de pensamiento. O sea, lo que plantean son en los dos casos son construcciones teóricas, y en este caso son 100% teóricas, no son teóricas que aludan al mundo empírico, sino son construcciones 100% teóricas, que no refieren al mundo empírico, que plantean relaciones entre términos, relaciones entre aspectos, entre cosas, digamos. A ver, ¿cómo lo explico mejor? Lo que buscan tanto la matemática como la lógica es plantear estructuras de pensamiento que pueden ser aplicables a cualquier tipo de objeto empírico después, una vez que han sido desarrolladas. Pero en sí mismo, el objeto de estudio no es empírico. ¿Está? Porque no aluden a algo de la realidad. Crean construcciones teóricas que después, en su etapa aplicada, en segundo momento, pueden ser aplicados a lo empírico, pero que en sí mismo es toda una construcción teórica. Vamos a hablar de la lógica y de la matemática por separado. La matemática, ¿por qué 100% teórica o por qué 100% no empírica? Porque la matemática es una construcción de símbolos, ¿sí? En realidad, las dos ciencias formales tienen en común que las dos crean un lenguaje simbólico que prescinde por completo de la referencia al mundo empírico y de las lenguas naturales. En la matemática se crea un sistema de símbolos que es el de los números y los símbolos de adición, sustracción y demás. Y la lógica crea su sistema de símbolos con P, Q y sus símbolos, digamos, sus conectivas lógicas. Entonces, si se fijan, los dos crean un lenguaje propio. Y lo que se hace a través de las construcciones teóricas que crean es crear estructuras de análisis que yo pueda aplicar a cualquier cosa. Hablar de cuando yo armo una estructura lógica, lo que estoy pensando es la relación entre términos, entre proposiciones. No me interesa si el contenido al que después lo aplico es un paraguas, o sea, voy a hablar de que llueve, no tengo paraguas, entonces me mojo, o que no estudié, entonces me fue mal. O sea, con qué lo relleno, con qué lo completo, a qué lo aplico, es indistinto de la construcción misma. Porque a lo que apunta, la lógica apunta básicamente a crear, la lógica pretende estudiar estructuras de pensamiento y de relaciones de derivación entre ideas y conceptos.
indistintamente de cuáles son esos conceptos. O sea, busca, básicamente, si lo tuviéramos que plantear de una manera, yendo un poco más, profundizando un poco más, la lógica pretende analizar las estructuras con las cuales pensamos, las estructuras de pensamiento, y cómo son las relaciones que planteamos entre ideas y términos, y cómo derivamos de una idea a la otra idea, de un concepto a otro concepto, indistintamente de cuáles son los conceptos. Y además la lógica plantea cuáles son las formas correctas e incorrectas de estas derivaciones y estas relaciones. La matemática trabaja en realidad con unidades que también son creadas, que son los números. Los números no existen en la naturaleza. ¿Son aplicables a la naturaleza? Sí, porque yo puedo ir al bosque y buscar 2 piedritas y representar el número 2. Pero el concepto 2 no es empírico, no está en la naturaleza. A alguien se le ocurrió como una abstracción y después se aplicó al mundo empírico. Y lo mismo pasa con la lógica. ¿Qué estaban buscando los primeros que desarrollaron la lógica? En tratar de crear un sistema, un desarrollo teórico que les permitiera pensar las estructuras de pensamiento que usamos. Eso es algo que es totalmente abstracto. No tiene una... Lo único que podría decir empírico sobre eso es el proceso orgánico por el cual pensamos, capaz. Podríamos decir, bueno, en el cerebro hay un proceso de... digamos, qué sé yo, las neuronas se mueven así, entonces nosotros pensamos, pero en realidad el pensamiento en sí mismo no tenemos manera de estudiarlo. El objeto, digamos, el real objeto de estudio, que es las estructuras de pensamiento, no se pueden observar. No son observables y tampoco son empíricas, en realidad es una construcción abstracta. Se entiende que tanto en las matemáticas como en la lógica nunca nadie se sentó a observar nada, simplemente se crearon esquemas teóricos. ¿Cómo se constituyen las ciencias formales? A partir de, como no tienen una dimensión fáctica o práctica y no estudian nada acerca del mundo, son construcciones a partir de axiomas. Y los axiomas o los postulados son verdades o son planteos que los griegos tomaban como autoevidentes, cosas que creían que eran verdades dadas y que no había que demostrar. Entonces, si ustedes van al fondo de las matemáticas, lo que tenemos en las matemáticas siempre es, primero, aclarar que hay diferentes sistemas matemáticos, más allá de los que del que nos enseñaron en el colegio, que es uno solo, ¿sí? Hay diferentes tipos de matemáticas y diferentes sistemas matemáticos, y no todos están regidos bajo las mismas leyes, y que lo que hay en el fondo de cualquier sistema matemático es un conjunto de postulados. ¿Qué son los postulados? Suposiciones de partida que no vamos a demostrar. Los griegos decían que eran verdades autoevidentes, que no requerían de comprobación empírica. Es decir, lo que está en la base no es algo empírico que aluda al mundo, sino es una serie de suposiciones. En la matemática los postulados tienen formas como si fueran fórmulas para nosotros. Y en la lógica también son postulados como puntos de partida teóricos, que son cosas que se van a dar por supuestas y que no tienen correlato con el mundo y que además no se van a demostrar empíricamente. ¿Cómo se prueba la utilidad o la falta de utilidad de un desarrollo de las ciencias formales? Aplicándolo, viéndolo en el uso. En general, o sea, fueron desarrollando diferentes líneas y en general se inclinaron más hacia lo que veían que podían aplicar mejor. De todos modos, hay diferentes sistemas de signos, o sea, diferentes sistemas matemáticos, por ejemplo, que se pueden emplear para hacer los mismos cálculos, justamente porque es algo creado. Entonces hay varias opciones y tampoco es tan contundente saber distinguir cuál es el mejor, porque de nuevo les digo, no es algo que tenga un bagaje empírico, digamos, no es algo que diga algo acerca de la realidad, sino es una construcción en general teórica que nos ayuda a acercarnos a algo de la realidad.
pero en sí mismo su objeto de estudio no es empírico. ¿Se entendió esto? Uy, sí, profe. Los griegos fueron los grandes desarrolladores de la lógica y la matemática, las dos ciencias formales que tenemos. Y esto en parte tenía que ver con que estaban obsesionados con los aspectos permanentes o inmanentes. O sea, estaban obsesionados con, ¿se acuerdan que Platón estaba con el tema de las ideas? Estaban obsesionados con las estructuras, no les interesaba, había un desprecio por el mundo fáctico en el mundo griego. Todo lo que entraba a través de lo sensible, a través de los sentidos, les parecía despreciable, porque ellos estaban siempre buscando los esquemas, las estructuras últimas, las ideas, ¿no? Los conceptos, los entes, o sea, estaban siempre en un nivel de abstracción muy grande, y de ahí, digamos, viene este gran énfasis que ponían en las ciencias formales, que para ellos eran las verdaderas ciencias. Las otras eran como medio desdeñables. El mundo físico se lo veía como un mundo caótico y un mundo que no recibía tanta atención. Ahora, yo me pregunto si esto también no tenía que ver con el hecho de que la capacidad que tenían de estudio de lo fáctico era muy limitada, porque imagínense que no tenían los instrumentos de medición que hoy tenemos, ni la tecnología que hoy hemos desarrollado para acceder al mundo fáctico también, ¿no? Entonces, como las ciencias formales se pueden desarrollar teóricamente en algún punto, se puede matemáticamente, digamos, hay sistemas matemáticos muy antiguos que llegan hasta la actualidad, y hay todos los pueblos manejaron algún sistema, alguna pseudo matemática, porque, digamos, los incas, los mayas, los aztecas, los egipcios construían, hacían cosas y usaban sistemas matemáticos creados por ellos. Entonces, son muy antiguos los sistemas matemáticos, mucho más antiguos que las ciencias fácticas, o sea, que la capacidad de armar un telescopio y observar las estrellas, o que la capacidad de entendimiento o disección o de entender qué pasa entre un cuerpo humano, por ejemplo. O sea, que fíjense que también tienen otras posibilidades, ¿no? El punto es que para los griegos había una gradación jerárquica de la realidad, y claramente las ciencias formales estaban en el tope, ¿no? En lo más ponderado. Ustedes dirán, bueno, si la ciencia moderna tiene su origen en la ciencia antigua y en todo lo que crearon los antiguos, los griegos, ¿cómo se logró conciliar este fuerte énfasis antiguo en las ciencias formales y que creo que ya para esta altura quedó claro, este énfasis moderno en lo fáctico? Porque en la modernidad, cuando se articula la ciencia moderna, el énfasis se va a poner muy fuerte sobre la ciencia, justamente la ciencia positiva, la ciencia de lo sensible, la ciencia que estudia el mundo que nos rodea. Entonces, ¿cómo se va a conciliar el énfasis de los griegos por las ciencias formales y el énfasis moderno por las ciencias fácticas? Bueno, aunque esto podría parecer contradictorio, no lo es, porque justamente, si bien el énfasis va a estar en la modernidad, en las ciencias fácticas, las ciencias formales crearon el andamiaje perfecto para que éstas puedan desarrollarse. ¿Por qué? Porque las dos, ciencias formales y las ciencias, la matemática y la lógica, son en realidad consideradas la madre de todas las ciencias por ser ciencias formales, porque justamente son auxiliares a todas las demás ciencias, en realidad a las ciencias fácticas. La lógica, ¿por qué? Porque la lógica básicamente es la que establece cuáles son. La lógica es una rama, en realidad los antiguos la concebían como una ciencia en sí misma, hoy a la lógica la pensamos como una rama de la filosofía, pero obviamente una rama importantísima.
que desarrolla todos los esquemas y estructuras de derivación de proposiciones y de ideas, a partir de los cuales se constituyen todos los métodos científicos. O sea, la lógica estudia las formas de razonamiento, las formas de los esquemas de pensamiento, a partir de los cuales se constituyen las diferentes metodologías científicas. Cada método está fundado en una forma de razonamiento y en una forma de inferencia y de derivación de proposiciones. Todo eso lo estudia la lógica, y la lógica es la que establece cuáles son las formas correctas de derivación y cuáles son las formas incorrectas. Todo eso es lo que vamos a ver en las próximas clases. Y de estas relaciones lógicas de inferencia y de los métodos científicos no zafa nadie, porque en realidad todas las disciplinas científicas tienen que atenerse a un método. Con lo cual, la lógica, si lo pensamos, es transversal a todas las disciplinas científicas. ¿Se entendió esto? ¿Por qué? O sea, porque el método científico básicamente es lógica. Todas las disciplinas fácticas tienen que tener un método. Ergo, la lógica es transversal a todas las disciplinas fácticas. Y con la matemática, ¿qué nos pasa? Lo mismo. La matemática, además, lo interesante de la lógica es que nos permite analizar estos esquemas de relación y derivación de proposiciones, más allá de si lo estamos aplicando a la biología o lo estamos aplicando a la física. El método será el mismo, porque las formas de pensar y las formas de inferir y de derivar conceptos y proposiciones va a ser la misma, más allá del objeto de estudio. Las matemáticas también son un gran engranaje de la ciencia moderna, porque lo que nos permiten es objetivar las observaciones del mundo empírico. ¿Se acuerdan que yo les dije, la ciencia moderna pone un gran énfasis en el mundo empírico, en lo que observamos a través de los sentidos, en la observación, en el mundo práctico, en lo pragmático? Pero que también les dije que esas observaciones debían ser observaciones que se den de cierto modo, siguiendo todo un proceder metodológico muy estipulado. Porque se acuerdan que les di el ejemplo de si yo me voy a la plaza y me siento a observar los aves. Bueno, por ahí estoy 5 horas y yo voy a decir, bueno, listo, saqué una conclusión. Llegué a una hipótesis científica. Cuando la quiera compartir con un colega, va a decir, si yo simplemente me dediqué a observar, o sea, la observación en sí misma es una experiencia del orden de lo subjetivo. Si yo no logro hacer de eso algo objetivable, es decir en qué condiciones observé, qué hora del día era, cómo estaba el viento, cuál era la presión atmosférica, qué características tenían esos pájaros, no sé, alguna otra cosa más. Si yo no logro hacer de la experiencia de observación algo objetivo, en realidad no lo puedo, esa observación no tiene rigor científico. Es lo mismo que me siente a tomar mate en la plaza. Yo no le puedo transferir a un colega eso como si fuera conocimiento. Porque me va a decir, che, pero pará, recuerden que el método, ¿qué es lo que nos provee? La posibilidad de que un colega, otro científico pueda reproducir las mismas condiciones y observar llegar a los mismos resultados. Pero si yo no sé cuáles son las condiciones, no las puedo compartir y no van a tener rigor científico. ¿Cómo hago para compartirlas? Para que la observación no sea solamente una observación subjetiva, intrasubjetiva mía, como que intransferible. Bueno, la objetivo. ¿Cómo se objetiva o cómo se vuelve objetivo una experiencia de observación? Con instrumentos de medición, y todo eso que hace uso de las matemáticas. No solo de la lógica para el procedimiento científico, sino de las matemáticas para cuantificar un montón de cosas. En las disciplinas sociales, aunque a veces no siempre cuantifiquemos, también en el trabajo cualitativo creamos variables. Aunque trabajemos solamente a base de entrevistas, por ejemplo, y no haya un número de
encuestas, por ejemplo, con un porcentaje, nosotros igual, cuando el trabajo es puramente cualitativo, cuando no hay una sola encuesta, un solo número, nosotros miramos la composición de la muestra, de las personas que vamos a entrevistar, lo argumentamos, llevamos adelante un método y además identificamos variables y creamos un cuadro con todas las variables que salieron en las entrevistas. O sea, no trabajamos en base a la nada. ¿Se entiende? Inclusive cuando trabajamos con lo cualitativo, que podría ser visto lo más difícil de objetivar, también lo podemos objetivar, ese conocimiento empírico. Nosotros entrevistamos personas y después construimos grillas de variables donde aparecen las diferentes dimensiones de análisis, cómo se relacionan entre sí. Entonces ven que el trabajo objetivar, yo les doy el ejemplo de las matemáticas y de la observación de las aves, porque ahí se ve muy, muy claro, pero digo, gran parte del trabajo de objetivar y del trabajo científico se funda en las matemáticas por esto, porque de ese modo la matemática nos provee herramientas para poder analizar las cosas de un modo más objetivo. Bueno, no sé si por ejemplo los algoritmos no serían ya ciencia aplicada directamente, ¿no? Yo creo que es ciencia aplicada un algoritmo. Pero los algoritmos se fundan en la matemática también. Por ejemplo, no sé si, bueno, casi todos saben, tuvimos una dictadura militar en la Argentina, ¿no? En los años 70, y muchas familias abuelas perdieron a sus nietos, madres perdieron a sus hijos. Cuando se retorna a la democracia, había que empezar hay todo un proceso de búsqueda de los nietos y los hijos que habían sido apropiados por jefes militares. Las personas que no sean de Argentina busquen un poco la historia, pero supongo que hubo procesos similares, hubo muchas dictaduras en toda la región, así que, bueno, lo podrán entender. Entonces, ¿qué hicieron los genetistas? Tuvieron que crear un índice, como en muchos casos no estaban ni el padre ni la madre, y hasta ese momento solo se sabía encontrar el correlato genético con los padres, con los progenitores directos. Tuvieron que crear una fórmula matemática, un nuevo desarrollo matemático para poder calcular el porcentaje. Vieron que la genética nunca es 100%, siempre es un porcentaje, de probabilidad que obviamente es muy alto, pero nunca no es un sí o un no, sino siempre sobre porcentajes. Tuvieron que crear lo que se llamaba el índice de abuelidad, de abuelidad creo que se llama, que es que como había una generación que no estaba, que era la de los progenitores directos, tuvieron que crear una fórmula matemática para poder establecer el parentesco entre nietos y abuelos, que era algo que hasta ese momento no había habido como ninguna necesidad de hacer, o por lo menos no de manera tan contundente. Entonces, la genética, un genetista argentino que se llama Víctor Penchazade, estaba en ese momento exiliado en otro país, y junto con otros genetistas, estaba en Estados Unidos, creo, crearon el índice de abuelidad, que desarrollaron una nueva fórmula matemática para poder hacer ese cálculo que antes no era posible. Ahí usaron las reglas de la matemática, y todos los desarrollos de la matemática aplicado a un fenómeno social nuevo, que fue emergente después de la dictadura. Entonces ahí ven cómo la matemática, todos sus desarrollos, además después se aplican a diferentes cosas que van pasando en la realidad. ¿Tiene una dimensión aplicada? Sí, pero el objeto de estudio en sí mismo no es algo del mundo del orden de lo empírico. Y ahí se ve perfecto cómo, y no saben, esto es un tema re delicado, el ejemplo que les puse, de los hijos desaparecidos y los nietos, hijos y nietos de desaparecidos.
porque a veces, yo recuerdo ver un documental sobre este tema y a veces las personas se encontraban, o sea, se veían parecidas a veces todo empezaba como con o sea, antes de hacerse el test, para ver si había parentesco, se buscaban algunos datos que debían coincidir, como, bueno, ¿dónde había sido tu mamá? Bueno, mi mamá era de La Plata, bueno, sí, mi hijo era o sea, ¿no? Como encontrar puntos de conexión del lugar geográfico, de dónde estuvieron, dónde habían estado, en qué centros clandestinos habían estado recluidos, bueno, un montón de cosas como un cruce de ciertas variables, como más ambientales, si se quiere. Y después se hacía el test. Y realmente contaban en un documental que era terrible porque a veces se veían muy parecidos físicamente y después hacían el test y no tenían un parentesco genético. Entonces digo, fíjense cómo lo subjetivo nos puede a veces jugar una mala pasada, porque por ahí la necesidad de encontrar, o en la búsqueda o en el deseo de encontrarse, a veces tenían malos momentos, porque así como a veces se veían y decían, yo ya sabía que era mi nieto antes de que el test me diera positivo, a veces pasaba que tenían esos sentimientos y no había un correlato con el test, ¿no? Entonces fíjense cuán importante es la diferencia entre lo que podemos sentir o lo que podemos experimentar subjetivamente y lo que podemos objetivar, ¿no? Y esto es lo que hace el conocimiento científico posible. No significa que lo subjetivo no tenga un espacio, porque, por ejemplo, cuando estudiamos en la psicología y cuando estudiamos la sociología, nuestro objeto de estudio es la subjetividad humana. Pero tenemos que estudiar de un modo que lo podamos compartir con otros y no que nos quedemos en la experiencia. Yo hago una entrevista y no puedo transmitirle a un colega que me sentí muy emocionada en la entrevista. O sea, eso no... A ver, es un lindo comentario para tomar un café, pero no es algo que no voy a poder construir ciencia a partir de eso. Entonces, mi objeto de estudio puede ser la subjetividad humana, pero yo lo tengo que estudiar de un modo que lo pueda objetivar. ¿Se entendió? Fíjense la diferencia entre lo que produce la experimentación subjetiva, digo, con este ejemplo del genoma, y lo que a veces se encuentra objetivamente que existe o que no existe. Entonces, las emociones y la forma de experimentar las cosas nos pueden jugar una mala pasada. Por eso es que, digamos, tenemos que siempre poder objetivar esos conocimientos y transmitirlos, ¿no? Bueno, esto es lo que yo quería presentar hoy. Si no hay consultas, si les parece, esto era como el gran paraguas de lo que teníamos que entender un poco para hoy. Y ahora sí, las próximas clases vamos a ver más lógica, como más dura, más pura. Es medio embole, es bastante abstracto, así que bueno, lo que se viene no es tan interesante como esto, pero sí entender el por qué y qué rol cumple la lógica y la matemática en las ciencias modernas, ¿no? Y cómo se concilia este énfasis antiguo en las ciencias formales y un desprecio por el mundo fáctico con este énfasis moderno en lo fáctico. En realidad las dos cosas están como al servicio de lo mismo, ¿no? Dudas, consultas, y si no, por hoy dejamos que esto ya es bastante todo lo que es lógica es un nivel de abstracción muy grande. Entonces yo les diría, bueno, vayan al texto, vayan al video, vuelvan a escuchar esto si lo necesitan, y ya con este entendimiento general, este mapa de lo que es la lógica, nos metemos de lleno en la lógica preposicional. Entonces lo de P, entonces Q y todo eso, que es un poco plomo, pero lo tenemos que ver para poder entender métodos. ¿Pregunta? Sí, profe. La clase de hoy fue bastante linda, profe. Bueno, me alegro. O sea, entendible. Bueno, para mí, en mi caso. Me alegro, Cami. Son temas complejos, la verdad, lógica. Por eso yo siempre destino el primer encuentro a que
planteemos, digamos, un poco como que nos orientemos y nos ubiquemos y después nos metamos, porque si no es muy inhóspita la lógica. Después van a ver que empieza todo P, Q, los signos, y la verdad que es como es bastante árido. Matías, cuando tenga las notas se las voy a dar, ¿está? No sé cuándo las voy a tener. Espero tenerlas después del fin de largo. Pero no antes. Así que hagan OM mientras esperan. Bueno, Yani, ahora gracias por dar la clase. Ahora te armo